Me parece que sí, todo está bien. Está reaccionando. Buenas noches con todos. En breves minutos vamos a dar inicio al Café Político, los retos de la gestión pública en tiempos del COVID. En tanto más personas se vayan conectando, los invitamos a que vayan preparando, vayan trayendo sus tacitas de café para este interesante espacio de diálogo, de conversación con cada uno de ustedes. Así que en breves minutitos vamos a dar inicio a nuestro café político. Bueno, reiterando el saludo con todos nuestros amigos, el día de hoy damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y el motivo de nuestra reunión, de este café político, de por cierto, que acabamos con nuestros cafés listos. Y ahí también el día de hoy estamos presentes con Catherine Mogollón, que también es fundadora del Centro de Innovación Política. Y asimismo también con nuestro invitado especial nos referimos a Mirko Peraltía, que es especialista en gestión pública. Bueno, muy buenas noches, Mirko, buenas noches, Katy, y buenas noches a todos los presentes. Buenas noches, Karen, ¿cómo estás? Buenas noches, Karen, ¿cómo estás? Así que bueno, estamos acá en este espacio, ¿no? Para poder compartir acerca de los retos. Sabemos de que pues cambios tan drásticos como la pandemia ha ocasionado de que todas las organizaciones piensen en rediseñarse y qué hacemos frente a estos cambios. Así que bueno, para dar ya comienzo a este evento, queremos comentarles un poco acerca de la organización. Y para esto
Bueno, quiero ceder el espacio a Catherine Mogollón para que pueda comentarnos acerca del Centro de Innovación Política, qué es esta organización, por qué hace este tipo de eventos y bueno, ¿no? Para que les comente cuál es el propósito central de nuestra organización. Katy, muy buenas noches, tienes la palabra. Gracias, Karen. Buenas noches a cada uno de ustedes, a cada uno de los presentes que el día de hoy nos acompañan a esta noche de café político. Por cierto, acá tengo mi café, efectivamente. Es muy grato poder compartir con cada uno de ustedes y en especial con Mirko Peraltía, que es un especialista en esta área, en este tema y que nos va a hablar acerca de los retos de la gestión pública. Efectivamente, el Centro de Innovación Política es un espacio que permite fortalecer justamente estas capacidades, empoderar a nuevos líderes, a nuevas autoridades, a funcionarios, líderes políticos, para contribuir justamente a esta formación, ¿no? Esta formación a estos líderes políticos del Perú, de la manera de proporcionar conocimientos, desarrollar sus habilidades y experiencias que le permiten ejercer su cargo de manera idónea. Eso es parte del propósito del Centro de Innovación Política. Siguiente. Asimismo, la visión que tenemos como CIP es ser reconocidos en el Perú y en Latinoamérica como un centro de formación especializado en innovación y profesionalización para los nuevos líderes políticos. De esa manera también nuestros servicios que ofrecemos como Centro de Innovación Política es efectivamente, tenemos nuestra Escuela de Gobierno e Innovación Política, que es un espacio que está dirigido para autoridades electas y próximos candidatos políticos. Asimismo, también tenemos las pasantías de experiencias exitosas. Estamos contando con un equipo de profesionales y de ex autoridades también que de una otra forma han tenido experiencias exitosas en gestión pública, han tenido algunos proyectos innovadores referente a temas de juventudes, en el temas sociales, económicos, medio ambiente. Entonces queremos rescatar esas experiencias y poder compartirlas con cada uno de ellos. Asimismo, también estamos desarrollando un proyecto interesante acerca del Premio Nacional Políticos Innovadores, ¿no? Queremos de esa manera premiar a políticos, a nuevos jóvenes que puedan emprender, que quieran innovar en nuevos proyectos políticos para el Perú, para el desarrollo de sectores vulnerables, sectores ambientales, que de una u otra forma están pues en espera de esos jóvenes líderes, ¿no? Innovadores. De la misma manera también queremos tener un espacio de libros, de espacios de investigaciones donde se hable justamente de cuáles son estas funciones de las autoridades, de regidores, de alcaldes, que muchas veces ejercen el cargo sin haber tenido conocimiento previo, ¿no? Entonces queremos darle, a partir de estos libros, de estas investigaciones, estos manuales, estas guías, puedan ellos tener esa preparación para que puedan ejercer un rol eficiente en la gestión pública. Karen, te doy el pase. Bueno, muchas gracias, Katy, por habernos comentado acerca del CIP y cuál es el propósito central. Y como muy bien Katy lo explicaba, queremos innovar y profesionalizar en la política, que son nuestros dos conceptos centrales. Y bueno, ya para dar inicio y ceder el pase a Mirko Peraltía, queremos hablarle de este nuevo espacio. Nos referimos al café político. El café político como un espacio para empezar a compartir ideas, conocimientos. Así que desde acá para todos nuestros amigos, vemos que se están conectando desde distintas partes desde el Perú. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Este espacio les invita a que todos podamos compartir conocimientos, experiencias y que finalmente empecemos a co-crear distintos conceptos, distintos proyectos. Así que bueno,
Es por eso que hemos creado este espacio denominado Café Político, y como ya ustedes muy bien saben, el día de hoy nos está acompañando Mirko Peraltía. Para quienes no lo conocen, ¿quién es Mirko Peraltía? Él es un coach ontológico, coach ontológico y en gerencia pública. También ha sido una ex autoridad de un gobierno local, ha sido gerente general de ministerios y asesor de organizaciones públicas del gobierno nacional. Es especialista en gestión pública, simplificación administrativa, planeamiento estratégico, organización de Estado, desarrollo económico local y descentralización, entre los múltiples diversos temas que maneja Mirko. Así que desde acá, Mirko, agradecerte por haber aceptado la invitación a que el día de hoy puedas acompañarnos en este espacio. Así que, amigos, los invitamos para que ustedes durante todo el transcurso de esta conversación puedan utilizar los hashtags de Innovando en la Política, que es nuestro eslogan del Centro de Innovación Política, o también el hashtag del Café Político. Asimismo, también quisiera aprovechar en comentarles de que para las personas que desean compartir el enlace, en vivo, en su perfil personal y etiquetar a 3 personas, a las 5 primeras personas que logren hacer esto, se les va a dar sus certificados de participación de este evento. Todos saben que nuestra organización también ya en los múltiples eventos que hemos realizado, estamos dando estos certificados de participación a un precio módico, solidario, que es de 10 soles para quienes desean obtenerlo, o caso contrario, pueden pues ahora aprovechar en compartir el enlace, que más personas se sumen a este en vivo y etiquetar a otras 3 más. Así que bueno, sin más preámbulo, Mirko, te cedemos la palabra para que puedas ya dar inicio a tu exposición. Muy buenas noches y bueno, empecemos a tomar nuestro cafecito. Muy buenas noches, a Karen, a Catherine y a todos los que se han conectado en este café político sobre la gestión pública en tiempos del COVID. La verdad que hablar hoy día de gestión pública es un poco volver a repensar lo que es la gestión pública, ¿no? Las lecciones que nos ha dado y nos sigue dando la pandemia y el COVID realmente hacen de que uno, en muchos casos, y yo me declaro desde hace ya algún tiempo una persona que vuelve a aprender sobre gestión pública, ¿no? Tal vez todo lo que se hizo en décadas anteriores pueden ser experiencias, en algunos casos exitosas, en algunos casos con resultados, con evidencias, pero definitivamente la pandemia ha demostrado que hay muchas debilidades, muchas cosas por reconstruir y rediseñar y reorganizar, y mucho ¿no? Mucho de todo, ¿no? Reorganizar, rediseñar, etcétera. Entonces, un poquito quiero que en este espacio de alguna manera cerremos los ojos, como se dice, nos pongamos a tomar nuestro café y empezamos a compartir y a construir estos conocimientos también que nos pueden llevar a mirar hacia adelante y con otra perspectiva lo que debe ser la gestión pública en general, ¿no? Gestión pública del país, de nuestros gestores en América Latina, la gestión pública mundial, porque es importante en estos momentos entrar no solamente entrar a hablar de los errores o las debilidades, sino entrar a ver qué lecciones podemos rescatar para construir esta nueva forma de hacer gestión pública. Y cuando hablamos de gestión pública, definitivamente hay varios aspectos, ¿no? A mí me gusta siempre hablar de un proceso que es la descentralización y el otro proceso que es la modernización de la gestión pública, que son los dos grandes procesos sobre el cual se construyen funciones claves, como es el planeamiento, la organización, ¿no? La gestión misma y la evaluación y la retroalimentación de la gestión que debe, digamos, retroalimentar políticas y planes que deben de mejorarse constantemente para rediseñar y lograr los mejores resultados año a año, ¿no? Entonces,
Ahí tenemos un primer punto que nos gustaría analizar, mirando algunas cosas y algunos ejemplos que nos plantea la realidad, ¿no? Y algunas experiencias que estamos viviendo, ¿no? Yo digamos, puesto 10 retos de gestión pública mirando estos procesos, como es la descentralización, como es la modernización, porque de alguna manera necesitamos ir repensando cómo realmente implementamos estos grandes procesos que en las últimas décadas no se han implementado y que están generando como consecuencia de que nuestro sistema de salud, nuestro servicio de salud, nuestra economía realmente no haya respondido, digamos, a estas situaciones de emergencia que estamos viviendo. Un tema que me parece importante pensar y pensando en el orden, digamos, de lo que es la gestión pública, es el tema del planeamiento. ¿Cómo han estado pensando nuestros líderes cómo enfrentar el COVID, ¿no? Una primera impresión, ya mirándome como un ciudadano de a pie, ¿no? Es que lo primero que recuerdo cuando veo el tema de quiénes están al frente de la pandemia, se me viene a la mente el presidente Vizcarra y sus ministros, ¿no? Y eso es una primera visión que nos dice mucho, ¿no? Es un primer mensaje que nos dice mucho en cuanto a la debilidad de enfrentar el COVID, ¿no? El pensamiento estratégico, ¿no? Dicen los expertos de planeamiento estratégico, en muchos casos para enfrentar ciertas pandemias, ¿no? Ciertos problemas, digamos, altamente de alto impacto para los territorios, implica un pensamiento estratégico con una visión de Estado. Y eso no lo ha habido, ¿no? Ese es un primer tema que nosotros tenemos que tener claro cuando vemos esta idea del presidente está al frente con todos sus ministros hablando, ¿no? Porque al frente, cuando se ha hablado de las medidas, ¿no? Cuando ha salido al frente el presidente, no han estado los otros poderes del Estado, no ha estado el sector privado, no hemos visto, digamos, a la sociedad civil organizada y ahí denotamos que la visión de enfrentar la pandemia ha sido una visión altamente centralizada. No hemos visto a los gobernadores regionales, no hemos visto a los alcaldes, ¿no? Y este fin de semana nomás, si escuchamos las declaraciones del alcalde Muñoz, del alcalde de Lima Metropolitana, ¿no? Jorge Muñoz Wells, nos dice mucho sobre esa falta de articulación y coordinación de las medidas que se han tomado en esta nueva cuarentena que estamos enfrentando las regiones del país, ¿no? Algunas con medidas más estrictas que otras, ¿no? Jorge Muñoz hablaba de que no se le había consultado, no ha habido ninguna consulta previa para mirar cómo enfrentar en Lima Metropolitana la gestión. Y ahí hay un primer tema clave, o sea, ¿cuánto estamos realmente los líderes que hoy enfrentan y asumen la gobernabilidad realizando procesos de articulación, de búsqueda de cooperación para realmente enfrentar la gestión de manera articulada y tener esta visión de Estado, ¿no? No, definitivamente las declaraciones del fin de semana de Jorge Muñoz nos dicen de que hay medidas de arriba a abajo, ¿no? Bajo un enfoque, una organización netamente vertical, y eso es lo que nos preocupa, porque la tendencia, digamos, de una gestión que se legitima, ¿no? En un contexto de pandemia, en un contexto de guerra, siempre, y la historia lo ha dicho, ha tenido que ser enfrentada de manera articulada y buscando que todos los actores sociales en el campo, en los territorios, tengan un rol específico y vayan de alguna manera retroalimentando esa política y esos planes que enfrentan al COVID, ¿no? Entonces, hay un tema que nos parece importante, es la mirada del pensamiento estratégico y del planeamiento estratégico, ¿no?
Otro tema que me parece importante en este contexto de mirar el planeamiento estratégico, que es una de las aristas básicas de la gestión pública, es el tema de cuánto aprovechamos las oportunidades estratégicas. En el sector privado se trabaja mucho respecto de aprovechar siempre las oportunidades estratégicas que algunas empresas pudieran haber desarrollado y que otras la imitan y la mejoran, ¿no? ¿Cuánto hemos imitado o mejorado las experiencias de gobierno que han enfrentado al COVID en Europa, en otros países, en el Asia, en Nueva Zelanda, etcétera? ¿Cuánto hemos rescatado y nos hemos retroalimentado y nos hemos puesto a mirar, ¿no? Si es que la gestión estratégica y la gestión operativa en esos países pueden ser trasladada y de repente replicada en algunas dimensiones para realmente impactar en este enfrentamiento del COVID. Entonces ahí tenemos un tema clave que también obliga a repensar el proceso de planeamiento estratégico en la gestión. Quienes quieren ser autoridades, entiendo de que muchos de los participantes en estos eventos del Centro de Innovación Política son autoridades jóvenes, muchos de ellos seguramente que día a día tropiezan con el tema de hasta dónde llega mi función, hasta dónde llega mi rol, cuáles son las cosas que debo hacer. Una de las cosas que tenemos que aprender y es una lección del COVID, es que el pensamiento estratégico realmente está faltando, ¿no? En cuanto a aprovechar las oportunidades estratégicas de otros países que han enfrentado o han tenido éxito en el enfrentamiento del COVID, ¿no? Italia ha sido un ejemplo, en muchos casos logró revertir bajo una estrategia muy focalizada de trabajo en las regiones que estaban altamente impactadas por el COVID, ¿no? Y deberíamos mirar ahí, más allá del tema de las estrategias sanitarias que se han trabajado, ¿no? Entonces, es un tema que nos parece importantísimo tomar en cuenta mirando este tema del planeamiento estratégico, ¿no? El otro tema que nos parece importante, el tema de que, y es una de las lecciones también de la pandemia, es cuánto nos preparamos o nos hemos preparado para estas situaciones, ¿no? Y cuánto realmente hemos analizado los que estábamos a cargo del planeamiento estratégico, de saber cuáles eran esas tendencias o fenómenos que iban a impactar a nuestro territorio tarde o temprano, ¿no? ¿A qué me refiero? El COVID y la pandemia era un fenómeno declarado desde hace muchos años, ¿no? Más o menos desde el ya año 2005, un señor llamado Bill Gates habló de esta situación y seguramente ha habido muchos más estudios anticipados de que probablemente habían pandemias que se nos iban a venir, ¿no? Y virus similares al COVID, porque no creo que este sea el primero ni el último, ¿no? Que se nos van a venir con mayor frecuencia, porque hemos alterado el medio ambiente, porque no hemos tenido cuidados en el manejo, ¿no es cierto?, del planeta. Y ahí hay un tema que nos parece importante asumir, ¿no? Y replantear el tema de las tendencias que han venido impactando también en nuestros territorios y que debería haber permitido prepararnos mejor para enfrentar estos fenómenos. Igual una tendencia, por ejemplo, es el tema de la tecnología o el uso de la tecnología. Hoy en día, creo que cada casa del país demanda más tecnología que en ningún otro año, ¿no? El uso de las tablets, de las computadoras, ¿no? Vemos a los papás con los hijos ahí que se turnan, ¿no? Y se están jalando, digamos, los aparatos para tener una mejor comunicación, porque muchos hemos pasado a realizar labores de teletrabajo, muchos necesitamos ahora mayor comunicación vía plataformas digitales y menos contacto físico. Entonces, ahí hay un tema también que debimos preparar al territorio y no lo hemos hecho. La pregunta, en todo caso, en este café también es cuánto avanzamos o cuánto debimos avanzar con anterioridad para enfrentar este tema de la pandemia, en los temas tecnológicos.
La telemedicina hoy día se ha desarrollado, lo que no se ha desarrollado en 5 o 10 años, y era un tema de una demanda de hace más o menos 10 a 15 años de plantear proyectos, ¿no? Que buscaran, digamos, desarrollar más la telemedicina para acercar los servicios al ciudadano, ¿no? Y ese es un tema que nos parece importante también recogerlo y que lo trataremos en el tema de la modernización, ¿no? El tema de acercar los servicios al ciudadano, ¿no? Otro tema que nos parece importante es el tema del rediseño organizacional y de las competencias de los distintos niveles de gobierno, el gobierno nacional, regional y local. ¿Cuánto realmente tenemos que cambiar en el tema de recomponer las competencias y fortalecerlas, ¿no? Y ahí el tema de buscar de que esta organizacional y competencias realmente impacte y por lo tanto el proceso de descentralización sea realmente efectivo. Lo que hemos visto hoy día en la pandemia es que realmente no hay un proceso de organización, coordinación, articulación, no hay una descentralización efectiva y todo lo vemos cargado a nivel del gobierno central, porque hemos vuelto a ser un gobierno central, no un gobierno nacional, ¿no? Y sus ministerios. Y los gobiernos regionales no tienen claramente definido los roles, no tienen definido el gobierno local sus roles, ¿no? Tenemos que hacer rediseños desde cosas tan simples como el tema de la fiscalización en los mercados, ¿no? Que hoy en día la fiscalización y el control de los mercados, de los productos que se venden en los mercados, lo ejercen hasta 4 entidades públicas. No solamente el gobierno local, sino también SENASA para los productos, digamos, que salen del campo, ¿no? Los productos hidrobiológicos, también por el Ministerio de la Producción, ¿no? Y los productos ya hechos, digamos, los industrializados por la DIGESA. ¿Hasta qué punto necesitamos entrar con procesos de cambio, rediseño en competencias en donde asignemos al gobierno local, por ejemplo, esa fiscalización, y que esa fiscalización y control de mercados sea realmente ejercida efectivamente por ellos, también de un fortalecimiento de capacidades, ¿no? Y no esperar a que, digamos, estos niveles o estas entidades nacionales que tienen poca capacidad de desplazamiento, de cobertura, si es que, o sea, asumen una competencia de campo, ¿no? Puedan realmente ser efectivos, ¿no? Entonces, tenemos que entrar a un proceso de rediseño y cambio de estas competencias, de estos roles que son claves para mejorar la forma del desarrollo de los territorios. Hoy en día un reto clave, y mirando también nuevamente la descentralización, es hacer territorios bioseguros, ¿no? Con centros de expendios, ¿no? Con centros de servicios que estén debidamente organizados y no, digamos, fomenten la informalidad, ¿no? Vemos hoy día, todos los días en La Victoria, la gran cantidad de informales que hay y que están tirando abajo el negocio formal, ¿no? Hoy día el presidente de la Asociación de Mesa Redonda ha dicho que el 20% de los negocios, si no es más seguramente, ¿no? Han caído, ¿no? Y muchos de los formales se han vuelto informales porque obviamente no hay capacidad, no hay autoridad, ¿no? Para hacer el control de estos informales. Se ha perdido también mucha autoridad. Pero eso pasa también por una propuesta de desarrollo ordenada de los territorios en condiciones de bioseguridad, que hoy día es una política transversal en todo el territorio, ¿no? La bioseguridad es una política hoy en día que tiene que estar presente en la infraestructura, equipamiento, capital humano, etc. Otro tema que nos parece importante mirando el proceso de descentralización es el tema de la reorganización de la articulación, la coordinación y la cooperación institucional de los niveles de gobierno. Definitivamente la data, ¿no? La información y la estadística que tenemos del COVID, que es tan inconsistente, ¿no? Se debe fundamentalmente a que no hay necesariamente procesos de articulación tampoco de los gobiernos locales con los regionales y estos con los nacionales para dar cuenta de qué está pasando en los territorios y cómo se está llevando a cabo estos procesos de atención
de las zonas rojas, las zonas donde está el COVID presente, ¿no? Porque tenemos información inconsistente que nacen de los servicios de sanidad, pero que tampoco no nos están sanitarios, pero no nos están sirviendo para la buena toma de decisiones para hacer una gestión complementaria en los territorios, en los gobiernos locales, los gobiernos regionales, para que generemos hábitos complementarios en ciertos sectores, ¿no? Que eviten o de alguna manera reduzcan sustancialmente el tema del contagio, ¿no? Entonces, ahí el tema pasa por también ir construyendo procesos de gestión articulada a nivel local, regional, en cuanto a la información que se tiene, en cuanto a determinar sectores claves territorialmente hablando que pueden estar en rojo y que pueden ser detectados por los gobiernos locales. Hoy en día el programa Taita, ¿no? Es un programa muy mencionado que ha tenido aparentemente algunos éxitos o resultados porque se ha trabajado con un enfoque territorial, un enfoque más focalizado, pero sin embargo sigue siendo liderado por el Ministerio de Defensa, ¿no? Cuando de repente el liderazgo del trabajo focalizado, si hay un empoderamiento de los gobiernos locales, de los liderazgos locales, podríamos de repente mejorar sustancialmente la intervención y la cobertura de este programa, ¿no? Descentralizar la gestión en estos casos resultaría siendo importante si es que se empodera con recursos. Otro tema, o sea, obviamente importante en la gestión pública, y de repente hay que resaltarlo un poquito mejor, es cómo vamos a manejar en adelante la estadística y la información, ¿no? Cuán necesario es hoy en día repensar un sistema nacional de estadística e información, ¿no? Que trabaje con metodologías consistentes, con, digamos, un sistema que realmente llegue a todo el país y que se retroalimente de toda la información para realmente tener información que nos ayude a una mejor toma de decisiones. Ahí hay otro tema y un reto de la gestión pública que nos parece sumamente importante, ¿no? Otro tema que nos parece también importante conversar en este café es el tema de la modernización, ¿no? Mucho se habla, ¿no? Siempre del concepto de modernización. ¿Qué es realmente modernización? Es hablar de tecnología de punta, es hablar de implementar lo más adelantado, no necesariamente, ¿no? Siempre hemos dicho que el concepto de modernización tiene que ver con desarrollar la tecnología más apropiada a los territorios y sobre todo que la modernización permita implementar los tres principios claves, las 3 E de la gestión pública, que es la eficiencia, la eficacia y la efectividad, ¿no? Permitir medir cómo se están desarrollando los servicios, ¿no? Y si hay retroalimentación y evaluación de los servicios, eso es ser moderno, ¿no? El gran problema de la gestión pública en estos últimos años, ¿no? Y hay un tema ahí clave, digamos, que tenemos que mirar, basados en la experiencia del COVID, es que tenemos que pensar de que todos los sistemas o servicios que se brindan a nivel de las entidades públicas tienen que tener esta posibilidad de cerrar el círculo, planear, organizar, hacer gestión y retroalimentar, o sea, evaluarme y retroalimentarme. Y no está sucediendo eso necesariamente en el enfrentamiento del COVID. Hay mucha deficiencia desde el planeamiento y seguramente a las justas estamos haciendo implementación, pero no hay evaluación realmente de cómo está llegando, ¿no? Los procesos de asignación, por ejemplo, de bienes y servicios. Hoy en día hay un claro déficit de mucho equipamiento, de muchos bienes y servicios, oxígeno, medicinas, etcétera, en muchos hospitales. Y eso pasa porque el sistema, ¿no?, de adquisición, distribución del Estado está siendo muy burocrático, muy lento, pero lo peor es que no estamos sabiendo cuán lento, ¿no?, o cuán burocrático, o cuán costoso está siendo, ¿no? Hay alguna información
analizada por organismos públicos internacionales, que están diciendo de que el Perú es uno de los que está comprando más caro, con sobreprecio, etcétera, pero nosotros como Estado no estamos teniendo un feedback, ¿no? Un retorno de organismos que deberían tener la posibilidad de evaluar gestión, ¿no? Autoevaluación y evaluación, ¿no? Ahí también los organismos reguladores deberían tener mucho más dinámica. En el caso de salud, su salud, deberíamos tener y mirar un poquito más qué está haciendo su salud y qué están haciendo los organismos reguladores, por ejemplo, ¿no? Y el tema de modernizar implica también poner nuevamente en el centro un principio que es clave, ¿no? El ciudadano como centro, ¿no? El Estado al servicio del ciudadano es un tema realmente clave y necesario repensar. Cosas tan básicas como, por ejemplo, tener centrales de denuncias, ¿no? En casos de que tengamos que hacer alguna denuncia, una sola central, no una central por entidad. O hoy en día, si yo quiero tener una ambulancia, y me la ha pasado en lo personal, ¿no? Todos creo que hemos sido afectados de alguna manera por el COVID, familia que ha fallecido, etcétera, amigos, ¿no? Y a mí me ha sucedido de que he tenido que llamar hasta 5 centrales telefónicas para obtener un solo servicio, ¿no? ¿Hasta qué punto, o sea, nos llamamos un Estado moderno si no manejamos, ¿no? Esta relación del Estado y del ciudadano bajo enfoques sencillos, bajo mecanismos sencillos de articulación y de conexión y de empatía? No los tenemos, ¿no? En el caso de las denuncias, en el caso de las atenciones de servicios tan básicos, no tenemos, por ejemplo, un 911, ¿no? Que podamos llamar y todos recordar fácilmente como ciudadanos que el 911 es el servicio por el cual podemos obtener un servicio de atención rápida, ¿no? Es el 106, el 116, el 105, el 103, el 102, etcétera, ¿no? Entonces ahí nos perdemos y ahí tenemos un problema realmente de conexión y conectividad entre el Estado y el ciudadano y perdemos la idea y la posibilidad de ser un Estado sencillo para el ciudadano, ¿no? Entonces la modernización cae cuando se vuelve burocrática, cuando no es realmente un ente que realmente se dinamice, se adapte a las necesidades del ciudadano, ¿no? Y perdemos la posibilidad realmente de servir al ciudadano y, por tanto, dejamos de ser modernos, ¿no? Entonces, ese tema me parece muy, muy importante, ¿no? Otro reto que nos parece importante y que nos ha dejado la pandemia es el tema de la eliminación de la corrupción, ¿no? La gestión pública hoy en día no es una gestión, como hemos dicho, de algunos, es de todos. Y la corrupción, más aún, es un tema que tiene que ser un problema de aprendizaje, ¿no? De no solamente autoridades, funcionarios, sino de todos, de ciudadanía en general, ¿no? Entonces, trabajar la eliminación de la corrupción realmente es llamativo y necesario y deberíamos replantear una evaluación 360 grados en los territorios, ¿no? Formando y conformando espacios o laboratorios de innovación contra la corrupción o para atacar la corrupción, para mejorar la problemática que sucede en los territorios y que nosotros sabemos claramente de que existe, ¿no? En las instituciones en donde hay, ¿no?, posibilidades de manejo de recursos públicos, hay siempre, ¿no?, una cantidad de recursos que se están utilizando o se están mal utilizando. Se decía hasta unos años que más o menos unos de 20 a 30 mil millones, ¿no?, de soles de los recursos públicos anualmente se perdían en corrupción, ¿no? Entonces habría que ver realmente cuál es la estrategia, ¿no? Hay muchas iniciativas, ¿no? Naciones Unidas ha trabajado y viene trabajando y asignando recursos a muchas entidades para trabajar desde la contratación de oficiales de integridad y ven el tema de anticorrupción, hasta, como les digo, estos laboratorios de anticorrupción que se están dando en algunos territorios, se están ensayando para trabajar de manera conjunta entidades públicas contra la corrupción, que es un caso transversal en todas las entidades públicas.
El otro tema que nos parece muy importante es el tema de la reactivación económica con rostro humano y empleo sostenible. La gestión pública tiene un reto en los próximos 5 o 10 años de plantear ya no un crecimiento económico, ¿no?, como concepto, sino de realmente un crecimiento o un desarrollo económico con rostro humano, ¿no? No hemos tenido eso. Aparentemente la gestión pública se preocupó mucho en los indicadores de crecimiento económico, de ver cuánto crecíamos en PBI, etcétera, pero no necesariamente en generar condiciones de servicios, ¿no?, que realmente generaran ciudadanía, que generaran mejores condiciones de vida al ciudadano. Y esto acompañado de un empleo sostenible. Y ahí el tema de que hoy en día se están planteando acciones desde el gobierno para generar empleo y analizar, ¿no?, el enfoque de si este empleo realmente es sostenible en el tiempo, ¿no? Ahí hay un reto inmenso del país de autosostenerse, puesto que es muy difícil hoy en día de mirar, digamos, un desarrollo bajo un enfoque latinoamericano, un enfoque mundial, a mi parecer. Tenemos que empezar primero a desarrollarnos económicamente con este rostro humano entre los peruanos, priorizar nuestros productos, ¿no? Buscar apoyar las cadenas productivas y las cadenas de servicios que se dan en nuestros territorios, ¿no? Y ahí el tema de reconvertir la competitividad como un concepto primero nace en los territorios locales, regionales, ¿no? Hay mucho potencial ahí y tenemos que entrar a reconvertir capital humano para que entre a trabajar y a de repente vincularse más con potencialidades que el territorio brinda, ¿no? Cada región tiene sus potencialidades. Por ejemplo, siempre me encanta hablar de San Martín, es una región a la cual le tengo mucho cariño, y la cadena productiva del café y del cacao son cadenas realmente con mucho potencial, ¿no? Y cuánto podríamos más producir de café o de cacao, ¿no? Cuánto realmente de ese café puede reconvertirse en otro tipo de productos que le den mayor valor a esos productos, ¿no? Y cuánto puede sumar esas cadenas productivas y puede generar empleo sostenible en el tiempo, ¿no? Es un tema que realmente se convierte en un tema clave, un tema de reto, mirando también las siguientes elecciones. Creo que los planes de gobierno hoy en día, para las próximas elecciones, se van a volver un documento de análisis mucho más acucioso del ciudadano, porque va a querer saber cuáles las soluciones que pueden presentar las organizaciones políticas, mirando, por ejemplo, el eje de desarrollo económico y empleo, ¿no? Entonces, tenemos un tema clave. Otro tema clave que la pandemia nos está retando y la gestión pública tiene que enfrentar es el tema de la educación para enfrentar este fenómeno que los sociólogos, y me encanta siempre leer a Aldo Panfichi, profesor de Sociología de la Pontificia Universidad Católica, ¿no?, de este tema de la anomia, ¿no?, de este tema que se ha convertido, ¿no?, como uno de los enemigos más, ¿no?, porque el COVID no solamente ha venido solo, sino que ha venido con otros enemigos, ha venido con la anomia, esta falta de respeto y consideración a la autoridad, a las normas, ¿no?, y que tenemos que enfrentar con una priorización de la educación que cree valores, que cree una ciudadanía con valores como la solidaridad, la integridad, y que entre a eliminar esta anomia, ¿no? Y ese es un enemigo que ha venido acompañado del COVID, ¿no? Como también ha traído otros enemigos, digamos, la falta de solidaridad muchas veces, o la priorización del individualismo como un fenómeno que también que tenemos que cortar y que hemos ido afianzando en las últimas décadas y que no hemos notado, ¿no? Igual que la anomia, ¿no? La anomia ha sido un fenómeno que se ha construido en el tiempo y que ha generado estos problemas que hoy día tenemos, en donde mucha gente no respeta, ¿no?, y no considera de que estas reglas que inicialmente eran válidas, ¿no?, en la primera etapa de la pandemia, se respetaran, ¿no?
y es un fenómeno que hay que analizar con mayor detenimiento. Otro reto, y ya para ir terminando, con dos temas más que me parecen importantes, seguramente van a haber muchos más temas a tocar, o podrían haber otros 10 retos más que la gestión pública tiene que enfrentar, ¿no? Tiene que ver con el tema de construir una cultura de liderazgo, ¿no? Una cultura de liderazgo que sea empática, que sea proactiva, ¿no? Sobre todo en la gestión pública hemos visto esa falta de liderazgo del servidor público en general, ¿no? Y eso pasa porque en los últimos años también no hemos construido, ¿no?, una carrera del servidor público, una profesionalización del cargo público, ¿no? Vemos a veces los lamentables hechos que se ven en el Congreso, ¿no? O funcionarios y servidores en general, a nivel de gobiernos locales, regionales y entidades públicas, que no tienen empatía, que no tienen proactividad, que no tienen disposición de servicio y que no entienden lo que es el ser servidor público, ¿no? Y ahí la idea de generar un proceso de construcción de un nuevo liderazgo basados en la profesionalización del cargo público, en conocer realmente lo que es un servidor como un soporte, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la sociedad, del Estado, ¿no? Y un ser que proactivamente va generando un trabajo en equipo que va generando y logrando resultados muy concretos, ¿no?, que pueden ser medibles y demostrables, y no solamente que se quedan, digamos, en las palabras que yo puedo decir, que pueden impactar muy bonito, porque puedo tener una muy buena capacidad de hablar y convencer a la gente, pero no necesariamente de impactar en la gente, ¿no? Entonces, ahí nuestra idea de que tiene que haber un proceso de cambio sostenible de lo que es el liderazgo del servidor público en general, ¿no? Y ahí también el reto de las organizaciones políticas de construir procesos, ¿no?, sostenibles, de que sus líderes se miren como no solamente políticos, sino como conocedores de la gestión pública y de lo que significa ser un servidor público que se basa y se soporta en valores como la solidaridad, la integridad, ¿no?, la honestidad, para luego incorporar valores o herramientas de gestión que le permiten ser realmente eficiente, eficaz y efectivo. Finalmente, un tema que ha salido a raíz de la gestión pública en este contexto de pandemia es retomar la comunicación estratégica como un factor clave, ¿no?, para la conexión entre el gobierno y el ciudadano, ¿no? No hay una comunicación estratégica adecuada, seria, consistente, ¿no? Hoy día mismo hemos visto palabras de un premier, ¿no?, contradiciendo lo que ha dicho la ministra de Salud, por ejemplo, ¿no? Uno decía, vamos a hacer más pruebas moleculares, la otra, el premier decía, ya no, ¿no? La estrategia va a ser focalizada. Y hay esas incoherencias o incongruencias porque está faltando un trabajo de vocería, ¿no?, de que solamente una sola voz asuma una visión y una propuesta, ¿no?, y dé la cara frente al ciudadano, ¿no? Y eso implica también de que se siga también con un pensamiento estratégico en el plan de gobierno, ¿no? Lo que hemos visto en estos cambios tan continuos de premieratos y de ministros es de que siempre hay un plan de gobierno que es el plan de gobierno del primer ministro, no es un plan de gobierno del gobierno, ¿no?, sino que cambia de acuerdo al sentido o al pensamiento del premier, y eso es una de las cosas que generan contradicciones al momento de comunicar en la gestión, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho el tema de la comunicación estratégica y el tema de tener una sola voz en el Estado, en el gobierno, para poder generar esa empatía y esa legitimidad frente al ciudadano. Voy a quedarme ahí, creo que
como temas que nos parecen importantes de conversar en este café político. Me parece que son 10 temas que, como les digo, pueden sumarse otros 10 más, pero que seguramente vamos a tener que ir mirando estos temas con mayor acuciosidad y que se pueden volver temas o pilares que se tienen que trabajar en el mediano plazo para revertir esta situación tan delicada. Más allá de las vacunas, más allá, ¿no?, de mejorar los servicios de salud, ¿no?, que nos parecen importantes, ¿no?, mejorar todo el tema de equipamiento, infraestructura, etcétera. Creo que hay cuestiones estructurales en el funcionamiento del Estado y del gobierno que tienen que revertirse. Así que, en todo caso, podemos seguir compartiendo este café y le doy pase a Karen para seguir con el café. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Mirko. Creo que nos has dejado interesantes reflexiones acerca de cuáles son los retos de la gestión pública considerando toda esta pandemia. Hablabas muy bien de que cómo los gobiernos locales deben volver a centrar, o sea, su mirada en este ciudadano, ¿no?, este ciudadano de a pie, y cómo también todos los servicios públicos deberían estar orientados hacia el mismo. Destacabas también, por otro lado, aspectos tan importantes como los valores que se deberían priorizar para este funcionario, servidor público, y asimismo también se hablaba tanto de la articulación entre los distintos niveles de gobierno. Y en base a eso, Mirko, bueno, vamos a empezar a ir respondiendo preguntas que nos han estado haciendo nuestros participantes. Bueno, a ver, vamos a ver una pregunta realizada y nos referimos a Víctor Manuel de la Roca Olivos. Víctor nos dice, existe una carencia de políticas de salud a nivel de los gobiernos locales, no existe una articulación desde los niveles de gobiernos. ¿Cómo cree usted que podría focalizarse de manera eficiente la prevención del COVID con las municipalidades, el gobierno y el Estado? No existe mucho presupuesto, ¿cómo se podría dar? Muy bien. Voy a ir contestando cada pregunta, ¿no?, que se me presenta. Mira, Víctor, creo que ahí hay un tema que tú has tocado que es muy importante, el tema de la política pública de salud, ¿no? ¿A qué nivel tiene que darse, ¿no? Yo creo que la política de salud, ¿no?, tiene dos niveles para poder implementarse, ¿no? Un nivel, como hemos dicho, estratégico y un nivel operativo, ¿no? Y lo que ha pasado en los últimos años es que los gobiernos locales y los gobiernos regionales no han tenido conciencia y claridad de que eran más gestores en el nivel operativo que en el nivel estratégico, y no se han puesto a mirar sus competencias realmente, ¿no? Si ustedes ven el marco de competencias que tiene el gobierno regional y los gobiernos locales, que son básicamente competencias compartidas en la materia de salud, como en la educación, se van a dar cuenta de que hay un nivel de control del cumplimiento de los servicios de salud en los ámbitos, en estos ámbitos territoriales, que tiene que ser desarrollado por los gobiernos locales y regionales. O sea, mirar, por ejemplo, el tema de cosas como el equipamiento en medicina, ¿no? El equipamiento en infraestructura que puede existir en esos territorios, ¿no? Más allá de la atención primaria, que es una atención que se desarrolla y que se asume por el gobierno local fundamentalmente, ¿no? Y que puede conllevar, por ejemplo, a que hayan estrategias de intervención operativas casa por casa, ¿no? Hoy en día deberíamos tener una idea y una fotografía hogar por hogar de cuál es la situación de la salud, ¿no?, de nuestros vecinos, ¿no? Y sin embargo, nadie nos toca la puerta diciendo, yo soy la autoridad local, ¿no?, que viene aquí a ver qué es lo que están necesitando. Y el gran problema es que
cuando se empieza a pensar el tema operativo desde el nivel central, caemos en las grandes deficiencias y los grandes problemas de que, por ejemplo, no les llega el bono universal a quienes le debe llegar, no se atiende a quienes se deben atender, porque no hay un proceso en lo operativo que esté alimentando lo estratégico y, por tanto, alimentando la política de salud para que esta realmente llegue a la ciudadanía. El gobierno local tendría que tener un rol activo, ¿no? Mucho más agresivo, ¿no? Ahí sí el tema del concepto de ciudades inteligentes, que muchas veces recomiendo entenderlo en toda su magnitud, que es acercar los servicios al ciudadano, ¿no? Sea cual fuere, educación, salud, etcétera, ¿no? Es tener una política de ciudad inteligente, de ir al ciudadano, ¿no? Y no es que esperar que el ciudadano vaya y reclame lo que necesita, es parte de la gestión local que tenemos que rediseñar y parte del chip que tenemos que cambiar en nuestras autoridades. No hay autoridades que estén yendo a buscar al ciudadano, sino que están esperando que el ciudadano vaya. Entonces, ahí hay una gran deficiencia para que las políticas de salud realmente sean efectivas, porque no estamos sabiendo quién realmente está mal, bien y en qué condiciones. Es muy cierto. Bueno, a ver, vamos a leer otra pregunta de Seida Palacios, que nos escribe desde el Cusco. Un abrazo, Seidita. Nos dice, ¿qué estrategia se utilizaría para que los gobiernos locales utilicen la tecnología digital en su gestión? ¿Qué hacemos, Mirko, para que las municipalidades se vean motivadas a realmente utilizar este tipo de herramientas? En la línea y gracias Aida, un saludo al Cusco, en la línea de mirar este tema que se desarrolló ya hace algunos años en el Asia, ¿no? Algunas décadas en el Asia, el tema de las ciudades inteligentes, yo diría que hoy día los gobiernos locales tienen que entender de que los trámites, ¿no? Y los servicios tienen que ser trámites fáciles y sencillos de acceder al ciudadano, ¿no? En primer lugar, y tenemos que ver de que los gobiernos locales sean centros de facilitación de estos servicios. Por ejemplo, hay cosas tan simples que se habían eliminado hace años, por ejemplo, como el tema del DNI, cosas tan sencillas como el DNI que hoy día todavía se reclaman para acceder a un seguro de vida, el seguro SIS, ¿no? Si ustedes quieren entrar a ser parte del seguro SIS, se les reclama una copia del DNI, ¿no? Y ese tipo de cosas ya no tienen por qué existir, ¿no? Una partida de defunción de alguien que muere en el hospital, ¿no? Le piden 6 copias de su paciente, ¿no? Fallecido, 6 copias del DNI, cuando es información que está en el Estado, ¿no? Entonces, los gobiernos locales tienen que entender también de que tienen que ser centros para facilitar, ¿no? Y acercar estos servicios, ¿no? O sea, tienen que entender de que tienen que internamente, por ejemplo, el número de pasos y de actividades que desarrollen sean los estrictamente necesarios para brindar ese servicio. De que el ciudadano, si pide una atención primaria en salud, ¿no? No tiene que ir al centro de salud, sino que el centro de salud vaya al vecino, ¿no? Y que el vecino sepa claramente cuál es ese número por el cual puede acceder a ese servicio. No lo hay. Esas cosas tan simples, ¿no? Y les estoy hablando de cosas muy sencillas, no las hay, y el gobierno local no tiene idea de esos roles tan operativos para acercar el servicio. La estrategia en gobiernos locales es acercar el servicio, no esperar de que el servicio, ¿no? Que el ciudadano vaya al servicio. Ahí hay un tema totalmente y un cambio total y estructural porque estaríamos hablando de reducir considerablemente los costos de transacción, ¿no? Los costos que le cuesta al ciudadano para llegar a ese servicio, que ya eso ya es bastante. Ya evitar esos costos de transacción de tener que trasladarse al servicio ya es bastante para el ciudadano. ¿Aló?
Perfecto, Mirko, le has dado en el clavo, ¿no? Yo sé que acá hay muchos funcionarios, autoridades, y el hecho de que realmente tenemos que acercar todos los servicios hacia el ciudadano y no esperar, pues, que ellos desafortunadamente tengan que acercarse a las instituciones con lo burocrática que muchas de ellas lo son. Vamos a pasar a otra pregunta, y en este caso nos dicen, a ver, vamos a ver si se visibiliza en la pantalla. Así es. Ingrid Aliaga nos dice, consulta, con la necesidad de mejorar el capital humano del sector público, de cara a la pandemia y modernidad, ¿qué opina de las intenciones de algunos parlamentarios de nombrar a todos los CAS y locadores que quizá no garantice esa mejora, que quizá no garanticen esa mejora? Sí, para mí un tema clave en el Estado en los próximos años es cómo entrar a un proceso de modernización, de profesionalización del cargo público. Y eso pasa también por alinear todo el tema de los regímenes laborales existentes en el Estado, ¿no? Ese es un reto estructural porque ese es un reto que cuesta, ¿no? Sabemos, o sea, de que en este Estado peruano, un especialista en el área de planeamiento de una municipalidad no recibe la misma remuneración que un especialista de planeamiento en el ministerio y desarrolla de repente las mismas responsabilidades y los mismos roles, ¿no? Y lo que tenemos que entrar es realmente a tener un gobierno que realmente asuma la decisión de iniciar este proceso de alineamiento y uniformización en lo que es el régimen laboral, pero a el proceso de profesionalización del cargo público. Entonces, para nosotros ese tema es un tema clave, importante, pero eso también implica hacer un análisis muy serio de la caja fiscal, porque más o menos hubieron estudios hace algunos años cuando se inició este tema de la reforma del servicio civil, ¿no? De que el proceso estaba entre 20 y 30 mil millones anuales en la cartera, digamos, y en el presupuesto nacional, ¿no? Entonces, hay que mirar con mucha atención. Por eso que no hemos todavía terminado esta reforma y no se ha terminado de cerrar el circuito a nivel, por ejemplo, ni siquiera de las entidades públicas que han completado el proceso de formular sus instrumentos de gestión, ¿no? En los nuevos instrumentos de gestión, el manual de perfiles de puestos, el cuadro de puestos de la entidad, etcétera, para luego pasar a determinar la dotación del personal y pedir la asignación de presupuesto correspondiente al Ministerio de Economía, porque damos muchas vueltas porque no hay la decisión política de realmente soltar, digamos, de la caja fiscal, y creo que va a ser mucho más difícil para los próximos años, soltar, o sea, este dinero para iniciar este proceso de profesionalización y alineamiento de los regímenes laborales, ¿no? Creo que por ahí va el tema, más que hablar del tema de los CAS, hay que hablar de un proceso de alineamiento de los regímenes laborales hacia el servicio civil fundamentalmente, pero un servicio civil mucho más abierto y más integral también, porque la ley del servicio civil ahí cometió algunos errores, creo, de no incorporar algunas entidades públicas. Habían algunas que no debían estar, pero otras sí, ¿no? Perfecto. Mirko, a ver, bueno, hay otra pregunta con respecto a ese nombramiento, a ese proceso de nombramiento a nivel de propuesta. Y Joana Rabanal nos dice, a ver, vamos a ver si se visibiliza en la pantalla. Sí, ahora sí. Con respecto a los nombramientos, en el caso docente mencionan los que trabajaron 4 años consecutivos, serían los posibles nombrados, y los que no estuvieron consecutivamente porque quizás estaban como CAS brindando sus servicios al mismo. ¿Cómo considera ello, ya que piensan nombrar a los CAS?
Sí, bueno, hay varias situaciones en realidad el tema de nombramiento de lo que llamamos el personal estable, ¿no? En la administración pública, ¿no? Los expertos laborales hablan de que hay nombrados estables y los contratados, digamos, ¿no? Estos estables que en algunos casos han cumplido ciertas condiciones para obtener un nombramiento, ¿no? Pero yo creo que en realidad el tema que nos dice Joana podría corresponder a esos derechos, digamos, en algunos casos, y ya se tendría que ver de manera particular cada caso, digamos, ¿no? Para determinar si es que algunos tendrían derecho o no, ¿no? Al nombramiento, etcétera. En principio, siempre la política en los últimos, en los últimos años por parte del Estado es a evitar todo tipo de nombramientos, ¿no? Y más bien buscar que en todo caso, como se dé saldo para el tema de generar que la mayor cantidad de personas estén en CAS, ¿no? Y evitar ya nombramientos, porque realmente eso trae cola, no para esas personas, sino puede crear un antecedente para para otros miles más, ¿no? Y hay que mirarlo así, o sea, los precedentes vinculantes que puede generar un nombramiento para otros grupos, ¿no? Pueden ser fatales para finalmente el equilibrio fiscal, ¿no? Y volvemos al tema, ¿no? Volvemos al tema de que pueden haber muchos derechos que me parecen que puedan ser atendidos a nivel de la justicia, ¿no? Y puedan haber derechos que se deben de dar, pero los sectores públicos sabemos de que cuando estamos en el Estado tenemos que ver toda la dimensión para generar el equilibrio, digamos, en la gestión. Sabemos de que muchos en el sector educación seguramente reclaman derechos justos, pero hay que ver también las posibilidades que tiene el Estado, ¿no? Siempre los recursos van a ser mucho menores que las demandas que la gente tiene, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, a ver, también nos escriben desde Huacho y nos dicen, ¿cómo hacer entender a quienes hoy están en los cargos que se requiere esfuerzos colectivos y no acciones individuales? Sabemos de que esto es un problema que se refleja en muchos gobiernos locales. ¿Qué hacemos, Mirko? ¿Qué recomendaciones tú les darías? Bueno, son también reflexiones para para nosotros como ciudadanos electores de a quién debemos elegir y a quién no, ¿no? Y también de entender que también tenemos un derecho al control ciudadano y también a generar una vigilancia ciudadana que ayude también a identificar aquellas personas que no están mirando el interés público, sino el interés personal, que no están haciendo política, sino politiquería, ¿no? Entonces, yo creo de que es clave de que la sociedad civil, y ahí hay un tema también importante que de repente estamos dejando de lado, es que mucho en estas últimas décadas se ha dejado de lado a la sociedad civil organizada y al derecho que tiene la sociedad civil organizada de fiscalizar y de contribuir a una fiscalización y de vigilar de que no se cometan estos errores de parte de autoridades que se dicen ser políticos y que están actuando en realidad para un beneficio propio y que no están mirando el interés público. Entonces, ahí, o sea, el tema de ir construyendo, yo creo que ahí hay un reto de toda la sociedad civil, ¿no? Y nosotros estamos involucrados en eso, ¿no? De ir construyendo capacidades para decir, ¿sabes qué? Revoquemos a esta persona, ¿no? Esta persona no está cumpliendo con ser un político, con tener una acción política, no está mirando el interés público, sino está mirando el beneficio personal o el provecho personal, y tenemos todo el derecho de pretender una revocatoria de esas personas. Lo que sí hay que buscar también es que en el mediano plazo, por lo menos, se facilite, digamos, el tema de las revocatorias
basados en mecanismos, digamos, que sean muchos más aprensivos y más conocidos por parte de la ciudadanía. Perfecto. Bueno, Mirko, creo que has respondido de paso a una de las preguntas que nos hacía Dani, ¿no? Y él efectivamente decía, ¿qué hacemos, obviamente, para empoderar a los actores de sociedad civil para que promuevan que esas autoridades replanteen su acción a nivel de ejecutar estrategias reales para contener la pandemia? Creo que muy atinado indicaste el tema de la revocatoria, o finalmente de que ejerzan realmente este rol de fiscalización. Por otro lado, también ahora quiero leerte una pregunta de Oscar, y él nos dice, hace una pregunta en base a la regionalización. Nos dice, la regionalización en temas de salud y educación ha fracasado. ¿Cómo reestructurar o repensar el tema de la regionalización? ¿Cuál es tu punto de vista, Mirko? Bueno, ahí dice la regionalización en temas de salud y luego y educación, y luego cómo reestructurar o repensar. Mira, yo creo que el gran problema es que nunca empezó el proceso. No ha habido un proceso de descentralización, no ha habido un proceso de regionalización, ¿no? Y no se ha desarrollado los procesos de empoderamiento que se han debido dar para generar las autonomías políticas, económicas, ¿no? Que este proceso debe tener, ¿no? Y empezando porque, si recordarás, Oscar, el proceso de descentralización, ¿no? Y consecuente también la regionalización, no tuvo una instancia política, se destruyó la instancia política hace muchos años, que era el Consejo Nacional de Descentralización, ¿no? Y la descentralización, por ejemplo, pasó a ser una secretaría dentro de la presidencia del Consejo de Ministros. O sea, el nivel político bajó y se le puso al proceso como un proceso netamente técnico, cuando este es un proceso que va más allá de normas, va más allá de algunas decisiones, sino es un proceso integral, transversal y mucho más rico, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar en el tema de primero, o sea, de reiniciar el proceso de descentralización y mirar los temas de salud y educación con mucho mayor seriedad. Nunca ha habido transferencia de recursos para empoderar, por ejemplo, a que los gobiernos locales hagan sus proyectos educativos locales. Es una competencia, por ejemplo, que se ha debido de impulsar con mayor razón y con mayor dinámica, ¿no? Los proyectos educativos locales son una competencia del gobierno local y, sin embargo, han sido muy pocas experiencias a nivel del país se han dado de gobiernos locales que se han dado la molestia de pensar en que el proyecto educativo local es una competencia de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque también ha habido, y esto hay que decirlo, ¿no? Que el modelo de gestión local ha sido el modelo del municipio obra, ¿no? El municipio está para hacer obras y nada más. Entonces no miras lo intangible que son las políticas de salud, las políticas de educación, muchas veces que debieran estar en la agenda local. Desde hace unas 10, 12 años se quitó de la agenda y del modelo de gestión local a la educación y la salud, y ahí hay un tema que debemos de retomar. Las competencias están, ¿no? Pero, o sea, el proceso de fortalecer las autonomías para que estas competencias se den, está faltando. La autonomía política y el articular gobiernos locales con el tema de educación, por ejemplo, han habido experiencias. Yo he participado en una que es la de Lamas, ¿no? En donde Lamas trabajó mucho el tema de trabajar articuladamente gobierno local con UGEL y con Dirección Regional para mejorar los servicios educativos, por ejemplo. Pero el tema de revisar la currícula es un tema, digamos, mucho más sensible porque es mucho más altamente técnico, ¿no? Y a mayor especialización se dice que se descentraliza a veces más estos temas, ¿no? Pero yo creo que debería también haber un proceso de empoderamiento
de buscar generar capacidades en los territorios para que se asuman algunas competencias compartidas con mayor decisión, ¿no? Se tienen que construir capacidades, se tiene que construir institucionalidad, y eso no ha habido tampoco porque el proceso de descentralización y de regionalización no ha recibido un proceso de transparencia. Ahí el tema también de mirar también un rediseño de la economía y de un Ministerio de Economía que tiene que ser mucho más dinámico y que tiene que pensar mucho mejor el proceso de descentralización y asumirlo y tener más identificación con ese proceso, ¿no? Si no, vamos a seguir teniendo estos problemas de fracasos, que yo digo que en realidad no es fracaso, porque, o sea, si no se dio, no se desarrolló de una manera adecuada, nunca se pudo implementar, ¿no? O sea, el gran problema es que la descentralización está en normas, pero no está en procesos realmente sociales, culturales, que hayan sido asumidas por la ciudadanía. Por lo tanto, no hay un proceso de descentralización o regionalización que se haya dado, ¿no? Perfecto. Bueno, Mirko, considerando la hora, vamos a leer 3 preguntas más. Sabemos de que tenemos varias. Y bueno, vamos a empezar a ver con la pregunta de Alexandra Valdivia. Nos dice, del lado de la sociedad civil organizada, ¿cómo podríamos exigir o participar dentro de las políticas públicas que respondan a las necesidades de los ciudadanos? ¿Qué hacemos, Mirko, para que la ciudadanía intervenga en este proceso de creación de políticas públicas? Un primer elemento que me parece importante es de que la ciudadanía sepa de gestión pública. Muchas veces, y ha pasado esto en los presupuestos participativos cuando se dio, no se entendió lo que era el proceso participativo por parte de la sociedad civil y terminaron decepcionados porque fueron procesos de desarrollo de capacidades sostenidos para entender lo que era en ese momento un presupuesto participativo, que no era un mecanismo de participación, sino un mecanismo de priorización de la inversión pública, en donde se priorizaba el mejor proyecto o la mejor idea. Pero si no conoces las reglas del juego, es muy poco lo que puede hacer la sociedad civil. Entonces ahí hay un reto, ¿no? Y en esto creo que el Centro de Innovación Política también está comprometido, ¿no? De trabajar, ¿no? Desarrollo de capacidades con los actores sociales, porque los actores sociales pueden participar de manera más efectiva e impactar más y ejercer su derecho a la vigilancia, saber hasta dónde llega su participación versus el control o la fiscalización que realizan otros actores como los regidores, la Contraloría, etcétera, cómo ellos contribuyen a esas funciones, a esos roles. Pero si no sabemos realmente en dónde estamos, qué queremos y hacia dónde vamos, va a ser muy poco lo que la sociedad civil pueda trabajar. Entonces yo creo de que hay que darle este contenido y también hay que darle recursos a los gobiernos locales, ¿no? Y a las organizaciones políticas, en todo caso, para que formen gestión pública en los ciudadanos y en la sociedad civil organizada. Perfecto, así que tenemos que seguir aprendiendo entonces acerca de gestión pública. Es una tarea de todos. Bueno, a ver, vamos a pasar a otra pregunta. Es la pregunta de Rocío Escudero. Vamos a... Un minuto, por favor. Vamos a ver. Perfecto, ahora sí se visualiza. Nos dice, ¿cuáles son los retos de la gestión pública con los pueblos indígenas que viven en zonas alejadas y están sufriendo la pandemia? ¿Qué se recomienda, entiendo, para la reactivación económica? ¿Qué hacemos, Mirko, con los pueblos indígenas? Bueno, el tema de los pueblos indígenas es un problema y es un tema realmente amplio y complejo, ¿no? Las naciones hermanas que existen en muchas partes del país, ¿no? Tenemos todavía que terminar de conocer mucho lo que es su cosmovisión, etcétera, y también tener un trabajo un trabajo desde el Estado, de ver cómo incorporamos más dinámicamente
para solucionar toda su demanda, digamos, de servicios, etcétera, respetando su cosmovisión. Pero es un tema altamente complejo y que tiene muchas aristas y que yo diría, gracias por la pregunta, Rocío, yo diría que este es tema de un nuevo café, ¿no? De otro café que tendríamos que tomarnos, ¿no? Porque, o sea, tiene muchas dimensiones y tiene muchas cosas que analizarse, ¿no? Desde el tema de las políticas de transversalización de interculturalidad, de cómo desarrollamos servicios que se adapten a la cosmovisión de nuestras comunidades, ¿no? No solamente en la pandemia, sino tomando en cuenta también otras problemáticas que tienen los pueblos indígenas. Entonces, creo que amerita en todo caso otro café y conversarlo con mayor detalle con algunos otros expertos que también están pensando constantemente en los pueblos indígenas, ¿no? Perfecto, a ver, bueno, vamos a ver. Leo el comentario de Francisco y probablemente muchos se identifican con él, ¿no? A ver, bueno, vamos a ver qué nos ha puesto Francisco. A ver, no aparece todavía en la pantalla. Vamos a ver, esperemos que ahora sí. Bueno, creo que el día de hoy, a ver, vamos a ver, en tanto bueno, figura la saludo pregunta de Francisco, Francisco, se ha quedado ahí en... un O a saludo lo a mejor te Francisco. leo, Mirko. Como país no hemos estado preparados para afrontar esta pandemia. Y en oportunidad los gobiernos de turno no priorizaron modernizar el sector salud, educación, entre otros sectores. La pregunta es, ¿por qué el Estado actúa sin un norte? ¿Por qué es tan difícil hacer las cosas bien? Nos dice Francisco. Claro, un saludo a Francisco, siempre es agradable escuchar, digamos, preguntas de este tipo, que claro, nos tomarían muchos cafés, ¿no? Realmente hay que repensar y ya se viene el próximo año, que no va a ser un año de celebración, sino de conmemoración y un año de reflexión para realmente repensar hacia adelante, ¿no? Creo que es una pregunta que nos Listo. atañe a todos responder y también el compromiso como de cada Ahora sí se peruano. puede ver, ¿no es cierto? Sí, el compromiso de cada peruano Ya, perfecto. de mirar, o sea, qué estamos realmente haciendo para que este país sea el país que queremos, ¿no? Y esa es una de las preguntas que tenemos que respondernos cada uno y seguramente van a tomarnos bastantes cafés, como digo, pero es un proceso de construcción que todos los días tenemos esta oportunidad, ¿no? De poder nuevamente relanzar y reproyectar, ¿no? Esta manera de pensar y sobre todo quienes quieren estar en el servicio público, ¿no? Siempre, por eso es importante la retroalimentación y la evaluación constante, ¿no? La mejora continua, ¿no? Que se basa en este principio que siempre yo recuerdo, quien no se mide no mejora, ¿no? Que es un principio humano, ¿no? Que todos deberíamos aplicar y pensar, y sobre la base siempre de valores como la solidaridad y la unión nacional, ¿no? Karen.
Perfecto. Bueno, a ver, vamos a dar lectura a la última pregunta ya para cerrar con este evento. Y bueno, voy a leer la pregunta de Víctor, ya que no, al parecer hay ciertos inconvenientes por ahí técnicos que no nos permite proyectar. Víctor nos dice, en los gobiernos locales no se está respetando a los trabajadores que se encuentran en la primera línea, limpieza pública y serenazgo. A pesar de que se cuenta con directivas para que se respete, existen muchos despidos arbitrarios, SUNAFIL no actúa de manera adecuada. ¿Qué instancia recomienda recurrir como actores sociales? ¿Qué se debería hacer? Bueno, hay varios actores, ¿no? Ministerio de Trabajo, está la Defensoría del Pueblo, está la Contraloría General, ¿no? Internamente, los mismos regidores no solamente son representantes de los vecinos, sino también fiscalizadores de que la dinámica de los servicios, que implica, obviamente, el buen trato a los trabajadores y darles las condiciones de seguridad, ¿no? Implica de que estos regidores también fiscalicen y denuncien estos actos, ¿no? Entonces, hay que ir agotando, digamos, estas instancias, ¿no? Las más cercanas, en todo caso, las institucionales, en primer lugar, ¿no? Que son, en todo caso, los regidores, en todo caso, la Oficina de Control Institucional, que representa la Contraloría, la Defensoría luego, Ministerio de Trabajo, y en todo caso, obviamente, se puede llegar a una denuncia si es que hay, obviamente, presunción de delitos porque se está exponiendo la vida a una fiscalía, ¿no? Entonces, son varias las instancias, más allá de SUNAFIL y del Ministerio de Trabajo, si es que no están funcionando, obviamente hay estas instancias que deben hacer llegar, pero tenemos que entrar a entender de que esa es una prioridad de una gestión, el dar buenas condiciones de trabajo, las condiciones de seguridad, en primer lugar, las tiene que garantizar la misma administración, el alcalde, sus gerentes, y si no, los fiscalizadores, estar ahí detrás para que esto se cumpla, ¿no? Karen, ¿me escucha? ¿Me escuchas, Mirko? Sí. Perfecto. Karen, tu audio, Karen, está apagado. Karen, tu audio está apagado. Karen, tu audio. Bueno, perfecto. Mirko. Sí, Katy, efectivamente, mi audio estaba desactivado. Te decía de que ya podemos empezar a compartir, en este caso, el slide sobre los 10 retos de la gestión pública, ¿no? Para que cada uno de los participantes pueda empezar a recordar cuáles son estos 10 puntos para llevarnos como resultado luego de esta exposición. Sí. ¿Puedes mostrar en pantalla, por favor, Karen? Comparte la pantalla, ya lo compartí. No se muestra aún en la pantalla. Comparte la pantalla del PPT, por favor. Sí, bueno, mientras que Karen comparte la pantalla, les quiero mencionar a todos los asistentes, efectivamente, entre los 10 retos de la gestión pública, el primero, como nos había mencionado Mirko, es acerca del rediseño organizacional y competencias que pongan por delante una efectiva descentralización, y es justo lo que mencionaba, ¿no?
desde hace mucho tiempo no se tiene una efectiva descentralización en los gobiernos locales, en los gobiernos provinciales, en los gobiernos distritales, ¿no? Un segundo reto es la reorganización, articulación, coordinación y cooperación institucional en los niveles de gobierno. Efectivamente, es muy importante poder tener esa articulación y coordinación en los tres sectores, tanto gobierno nacional, regional y local, ¿no? No es en esos momentos de cuarentena, en estos momentos de crisis de salud que estamos pasando todos los peruanos, es importante tener esa articulación y esa coordinación institucional, porque no solamente se trata de que el Estado como gobierno pueda dar las normativas, vea la directiva, haga sus decretos, las leyes que puedan normarlas, sino también que se haga un efectivo trabajo de coordinación interna con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, ¿no? Para que estos puedan operativizar dichas normas, ¿no? Porque hoy vemos muchos casos de muchos gobernadores regionales o inclusive más que nada en los actores donde están los casos de COVID, ¿no? En el caso de los gobiernos locales donde los alcaldes están adoleciendo justamente de recursos, ¿no? No tienen los presupuestos adecuados. Escuchaba hoy día una sesión virtual del Congreso con la ministra de Economía y Finanzas. Muchos de los congresistas, los parlamentarios, mencionaban de que muchos alcaldes en sus reuniones descentralizadas, virtuales, se quejaban justamente del presupuesto, ¿no? No se les estaba dando el presupuesto idóneo, el presupuesto adecuado, les exigen muchas por parte de la normativa, si bien es cierto, sí es importante poder cumplirlas, pero no se tienen esos recursos presupuestales, esos recursos financieros para que puedan ejecutar esas normas. Entonces, ahí adolece bastante por parte de las autoridades locales, ¿no? Y es por eso que al no existir esa coordinación, esa articulación institucional, pues no hace que se lleve efectivas ciertas normas. Y en este caso, en el tema de salud, pues solamente se están dando, pero no se están ejecutando, ¿no? Entonces es importante este punto, este reto sobre la articulación, coordinación en los tres niveles de gobierno. Otro punto importante que mencionaba Mirko es acerca de construir un nuevo sistema de estadística e información. Eso es algo muy importante y que de verdad no se ha tomado en cuenta por ninguna autoridad entrante ni saliente desde hace muchos años. Y eso lo hemos visto en estos bonos económicos que el Estado pues ha decretado y lo ha dado a las personas, a los sectores más vulnerables, ¿no? Pero se ha visto casos donde efectivamente no ha llegado este bono económico, ¿no? Porque no se tenía toda esta data, toda esta información concentrada en una sola base de datos, ¿no? Tampoco se tenía actualizado el registro del fisco, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Ahí también existe un reto por trabajar, un reto por seguir evaluando, seguir trabajando esos aspectos importantes. Si me permites, para complementar esta idea que de repente no la dije, ¿no? Cuando hablamos de políticas públicas, tenemos que mirar sector público y sector privado, ¿no? O sea, en el caso de los bonos, la asignación se pudo dar por la banca privada, ¿no? Trabajar por la banca y ser mucho más expeditivo, y no hemos tenido ese trabajo en la gestión. Creemos de que lo público simplemente, la gestión pública es para los públicos y siempre cometemos este error de apoyarnos a veces en entidades muy deficientes como el Banco de la Nación, ¿no? Y no apoyarnos de repente en un sector privado que puede ser mucho más expeditivo y puede llegar más rápido en el otorgamiento de los bonos, ¿no? Eso es muy cierto lo que tú has mencionado, Evito. Yo que soy de la ciudad de Huacho y que he podido vivir en carne propia esta fila, esta cola de personas para poder retirar el dinero, ¿no? Y poder ser beneficiario de esos bonos en el Banco de la Nación. Ha habido colas largas, muchísimas, ¿no? Y entonces, ¿dónde están estas plataformas también virtuales, estas formas digitales, ¿no? De los pagos también? Yo creo que tú lo has mencionado en uno de los retos que los voy a mencionar más adelante, pero sí, ¿no? El tema de la digitalización, el tema del uso de esas plataformas que permitan agilizar, que permitan cortar tiempos de espera, ¿no?
en estos momentos de crisis es importante tenerla. Voy a continuar con el cuarto reto de la gestión pública que tú lo has mencionado, que es el replantear el planeamiento estratégico con visión de Estado, en base a oportunidades estratégicas y que impacten al territorio. En este caso, como lo había mencionado, ¿no? El tema del uso de las tecnologías, bioseguridad, es importante también tener en cuenta que la seguridad de toda esta información, la seguridad de toda esta información que se pueda generar en el gobierno, en las transacciones internas, en las transacciones de los gobiernos locales, regionales, es muy importante tenerla en cuenta y poder tener sistemas que sean robustas, que soporten esta información y a la vez también tenga un aspecto de seguridad, ¿no? Porque es importante tener privacidad también de los datos que se puedan brindar, ¿no? Yo creo que también es un reto ahí importante. Otro punto es iniciar un proceso de modernización sostenible donde se retome el ciudadano como centro de la gestión pública. Esto es muy cierto, no se está tomando como el centro de los procesos, el centro de los procesos de modernización y los demás al ciudadano, ¿no? Tenemos que brindar ese valor público en todos los procesos que brinde el Estado, ¿no? Y no se está concentrando al ciudadano. Entonces, es un reto muy importante que tenemos que tener en cuenta y las futuras autoridades, y hoy las autoridades electas tienen que tomarlo para que puedan hacer una eficiente gestión. Otro reto que tú has mencionado es acerca, pues, ¿no?, de cómo eliminamos la corrupción, las estrategias de 360 grados, ¿no? Es muy importante este punto porque estamos en un momento de pandemia, un momento de crisis. Sin embargo, hemos visto muchos casos de corrupción, hoy en el tema de las licitaciones, en el tema de otorgar las canastas, los bonos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando con las autoridades? Porque el tema de corrupción, para los amigos que nos están siguiendo en este café político, no solamente tiene que ver por el tema de cómo licitan, la forma, sino tiene que ver con el tema de la persona, el tema de valores, los funcionarios públicos que hacen todo este proceso de licitación, ¿no? Si no están cumpliendo adecuadamente la norma, ¿qué está pasando, no? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, este reto, y cómo minimizar, cómo disminuir estos actos de corrupción que se están viendo. Otro punto importante es la reactivación económica, es el empleo sostenible. Escuchaba en una conversación que tuvimos, actualmente hay casi 4 millones de desempleados, ¿no?, en el Perú a partir de la pandemia. Entonces, ¿qué estamos haciendo como país, el Estado, cómo está reactivando esta economía para que pueda ser sostenible en el tiempo, ¿no? Hemos visto casos donde, bueno, y las noticias, donde solamente se está brindando un mayor presupuesto económico a las empresas grandes, ¿no? Y las MIPES, las micro, las pequeñas empresas no están alcanzando este dinero, este préstamo que está haciendo el Estado, ¿no? Entonces también ahí hay un reto por poder cumplir, por poder trabajar por parte de las políticas que se vayan a establecer referente a la reactivación económica. Y muy importante la labor también que vaya a realizar el Ministerio de Economía y Finanzas. Otro punto importante es la priorización de la educación para crear una ciudadanía con valores y efectivamente, ¿no? Hoy por hoy también uno de los retos que nos ha traído esta pandemia es acerca de la educación virtual. Realmente hemos estado preparados como Estado para la educación virtual, para que nuestros niños desde inicial, desde primaria, desde secundaria, puedan acceder a las plataformas virtuales, en este caso la plataforma Aprendo en Casa. ¿Realmente estamos preparados para una educación virtual? No lo estamos, desde mi punto de vista no lo estamos. Yo como ingeniera informática puedo decir de que estamos recién en los primeros pasos, no estamos realmente consolidados para decir que tenemos una educación virtual porque no lo estamos. Hay mucha brecha en el tema de conectividad, si bien es cierto, se tiene la plataforma, pero hay muchos niños, mucha población estudiantil que no cuentan con internet en zonas. Yo que estoy aquí de la zona de Huacho, de la zona de Huaura, aquí nada más a 5 minutos, un sector
un sector de Mazo, de San Luis, no tiene acceso a internet, visto que estamos entre la zona urbana, ¿no? Entonces solamente les puedo decir un caso así, donde yo estoy viviendo y estoy experimentando porque tengo hermanos educadores, entonces se ve la necesidad de tener de poder cerrar esta brecha, ¿no? De conectividad, de poder enseñar a los jóvenes, a los niños a usar las plataformas virtuales. Entonces hay una gran brecha, hay un reto en poder fortalecer y poder cumplir, ¿no? Con esta denominada educación virtual, esta denominada educación en línea, ¿no? Es algo que tú lo has mencionado muy importante. Otro punto es acerca de construir una nueva cultura de liderazgo, un liderazgo empático, proactivo, y efectivamente, ¿no? Hoy por hoy nos está costando ser empáticos, nos está costando ser solidarios. Yo agregaría también ahí, si me permites, Mirko, también es ya empezar a tener una cultura digital también, porque esta pandemia nos está dejando muchos retos, y uno de ellos es también que los funcionarios públicos, los servidores públicos se adecúen a la nueva forma de trabajo y no lo están haciendo, ¿no? Entonces tener esta cultura digital va a permitir poder permitir tener procesos en línea, puede permitir tener funcionarios que estén ya con esta cultura, llamémoslo, con este chip, ¿no? De trabajar con tecnología, de poder usar las plataformas digitales que hay en el mercado, que hay actualmente. No es que vamos a descubrir la pólvora, no, las tecnologías están, pero como Estado no lo estamos priorizando, no lo estamos usando para poder agilizar procesos, para poder dar un mejor servicio al ciudadano, ¿no? Y hoy por hoy la pandemia te permite, ¿no? Como conversaba con unos amigos, decía, a veces veía algunos mensajes, algunas publicaciones de algunas municipalidades donde decían, ¿no? Estamos en la era virtual, ¿no? Contáctanos con nosotros al correo, ¿no? Entonces, para ellos, lo virtual en una municipalidad, no voy a decir nombre, es mesa de partes virtual, @gmail, eso es, para ellos han entrado a la era virtual sistematizado, ¿no? Entonces están en un error, porque eso no es realmente entrar en una municipalidad digital, ¿no? Entonces hay muchos retos en ese punto, y yo agregaría eso, ¿no? De poder tener una cultura de liderazgo, una cultura digital por parte de los funcionarios. El tema de gestión de cambios también, que es un aspecto importante, porque sabemos en el cargo de funcionarios públicos, es muy difícil de que el profesional se pueda adaptar fácilmente a los cambios, y más cuando hablamos de digitalización, de mejora, ¿no? Entonces ahí es muy importante hay un reto, y es muy importante también saber cómo manejar y cómo ir equilibrando de poco a poco esos cambios, ¿no? Y por último, que tú mencionabas, la comunicación estratégica, la vocería gubernamental para evitar confusión de mensajes. Y efectivamente, como tú lo has mencionado, tener una efectiva comunicación para saber decir, para saber comunicar a la población, sobre todo lo que viene trabajando la municipalidad, lo que viene trabajando el gobierno local, lo que viene trabajando el propio gobierno como Estado. Entonces, hoy por hoy se ha masificado mucha información, pero no se está llegando con información verdadera, con información idónea que le permita pues a la población tomar sus medidas preventivas, saber dónde contactarse, dónde poder acudir cuando se le da el tema del bono. Todavía hay muchas personas que desconocen todos los beneficios que están dando el Estado para poder minimizar, ¿no? este efecto de la pandemia, ¿no? Entonces es muy importante tener esa comunicación efectiva y estrategia, como lo habías mencionado. Hasta ahí es un poco lo que hemos podido rescatar de tu exposición. Yo te agradezco, Mirko, por habernos dado estas pautas, esta exposición que ha sido para nosotros muy importante, poder dar a conocer a la población, y que se pueden llevar, ¿no? A estos conocimientos para que lo puedan aplicar, para que lo puedan compartir con otros colegas, otros compañeros, y también se puede informar de manera idónea, ¿no? Sobre qué reto nos está faltando hoy por hoy en estos tiempos de COVID por parte en el entorno de la gestión pública. Gracias. Te doy pase, Karen. Muchas gracias, Mirko, por la exposición. Gracias.
Karen. Bueno. Bueno, efectivamente, Katy, muchas gracias. Creo que has listado muy bien estos 10 retos y es más, ¿no? Algunos nos están escribiendo por las redes. ¿Nos podrían compartir el PPT de los 10 retos? Efectivamente, los vamos a compartir. En tanto culmina este en vivo, vamos a publicar esto en nuestras redes sociales, así que los invitamos a que le pongan like también al Centro de Innovación Política. Agradecerte, Mirko, creo que ha sido un diálogo muy interesante, han salido interesantes ideas y ser conscientes de estos 10 retos. En ese sentido, nosotros también queremos agradecer y felicitar el esfuerzo, el tiempo que le estás destinando a poder compartir todas estas experiencias con todos nuestros participantes del Centro de Innovación Política. Y desde ahí queremos también darte un certificado virtual, obviamente en agradecimiento a tu participación el día de hoy. Así que ya estamos compartiendo ahora en la pantalla el certificado otorgado a Mirko Peraltía por haber participado en calidad de expositor, obviamente en la conferencia virtual denominada Los retos de la gestión pública en tiempos del COVID, realizado el día de hoy, 18 de agosto del 2020 de Lima, Perú. Muchísimas gracias, Mircos. Sé que tenemos muy buenos comentarios tuyos en todo el país. Nos escriben desde distintas regiones. Sabemos de que hay muchos aliados tuyos que también ahora están conectados, así que agradecer realmente a todas las personas que se han conectado desde diversas regiones. Por ahí también, Katy, comentar nuestro próximo evento, ¿no? ¿Qué cosas más estamos preparando para ustedes? Se viene un interesante conversatorio con ex autoridades jóvenes, un poco para que ellos empiecen a compartir cuáles han sido las lecciones de aprendizaje, estas experiencias, y por qué no también ahora desde el rol de funcionarios, muchos de ellos puedan seguir contribuyendo en este rol de seguir empoderándonos como autoridades jóvenes, como funcionarios públicos, y desde el rol donde nos toca jugar el día de hoy, todo con el objetivo central de construir un mejor país. Bueno, Katy, a ver, coméntanos sobre el próximo evento. Sí, por supuesto, claro que sí, Karen. ¿Puedes compartirla en la pantalla, por favor? ¿Lo tengo? Ya, perfecto. A ver. Aquí está. A ver, voy a volver a compartir. No te preocupes, sí, ahorita lo voy a volver a compartir. Porque se ha desactivado. Aquí está. Mientras vamos agradeciendo a todos los que siempre se conectan, ¿no? A ver. Ya está, ya puedes compartirlo. A ver, vamos a ver en tanto se va reproduciendo esto. Sí, ya está compartido, o sea, ya solamente falta que se conecte a la pantalla central. Ya está conectado. Así es. ¿Lo vemos? Así es. Sí, bueno, quiero invitar a todas las personas que hoy nos han acompañado en este café político, para poder también invitarlos a este próximo evento y denominado Conversatorio sobre Experiencias Exitosas en Proyectos Juveniles y Sociales. Quiero comentarles que nos van a acompañar la licenciada María Gracia Campos, que es regidora municipal de provincial de Chepén. Asimismo también tenemos al ingeniero Misael Serna Villar, que ha sido ex regidor municipal distrital de José Crespo y Castillo en Huánuco, y a la abogada Teresita Mendoza, que ella ha sido ex regidora municipal provincial de Cerreñafe. Entonces son ex autoridades que de una u otra manera en la próxima semana nos van a acompañar para que nos puedan dar a conocer sobre sus experiencias que han tenido como ex autoridades ahora ya ocupando cargos como funcionario público, algunos en proyectos importantes, y sobre todo nos cuenten de esos proyectos que han ejercido cuando fueron autoridad, antes proyectos juveniles y sociales, cómo han aportado desde su experiencia como jóvenes a poder contribuir en el desarrollo y participación de jóvenes, tanto desde escolares, de organizaciones culturales, sociales, ¿no? Entonces es importante también poder conocer estos espacios, estos proyectos que han sido exitosos y que de otra forma las autoridades que ahora nos ven a través de
de las redes sociales nos siguen y nos acompañan en todos los eventos, pues puedan tener estos pequeños compartir de experiencias para que lo puedan aplicar también en sus municipalidades más adelante, ¿no? Así que están cordialmente invitados el próximo martes 25 de agosto a las 7 de la noche en este próximo Café Político. Te doy el pase, Karen. Bueno, a ver, vamos a... Listo. Así que bueno, sin más que reiterar el agradecimiento a cada uno de ustedes, porque este café político no sería posible, obviamente gracias a nuestros expositores como Mirko y a todos los participantes, quienes constantemente nos siguen a lo largo de todas las conferencias que hemos tenido. Muchísimas gracias, muy buenas noches, a seguir cuidándonos, por favor. Sabemos de que nuestro país está atravesando momentos muy complicados, así que por favor, cuando tengamos que salir de casa muy bien protegidos, muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche, como siempre. Gracias, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Hasta el martes. Y bueno, no se olviden del cafecito.